Video subido por Fancho a Novelas Ligeras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale me gusta. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 41. Asalto de raíces y nuevo Mangekyō. Los 5 Uchiha llevaban solo unas horas viajando cuando surgieron problemas. Habían pasado los bosques exteriores, lo suficientemente lejos de la aldea como para ser considerados solos, cuando un grupo de shinobi enmascarados bloqueó su camino. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado bien entrenados para ser bandidos comunes. No eran ninjas renegados ni mercenarios. Izumi entrecerró los ojos. Tenía la sensación, al igual que Kiyomi, de que las cosas no eran tan sencillas como parecían. Y esta era la prueba. Llevaban máscaras Anbu, lo que hacía imposible identificar su verdadera identidad. Aunque a menudo se podía adivinar por el tipo de jutsu que usaban y su forma de luchar. Uno de los Uchiha dio un paso al frente. ¿Quién eres?, gritó. Los ninjas enmascarados no respondieron. En cambio, se movieron rápidamente y atacaron. Los shurikens volaron por el aire, los kunais chocaron y en instantes estalló una batalla total. Estos eran shinobi rude, por supuesto. Tal como Hiruzen había anticipado, Danzo actuó en secreto. Envió a sus hombres leales a detener a los Uchiha, camuflándolos para que pareciera una emboscada fortuita. Nadie pudo relacionarlos con Konoha. El propio Hiruzen nunca había enviado guardias ni observadores a vigilar a los Uchiha, ni le había informado a Danzo sobre sus movimientos. De hecho, se suponía que Danzo ya ni siquiera tenía control sobre Ruth. Y aún así, descubrió lo que estaba sucediendo y envió a sus hombres. En teoría, Hiruzen no tenía nada que ver con este incidente. Directa o indirectamente, no había tomado ninguna medida, simplemente creía que Danzo lo haría. Esa fue en parte la razón por la que dio permiso desde el principio. También fue la razón por la que redujo el tamaño del grupo a solo 5 personas. Si el sacrificio de 5 podía evitar que el resto fuera a la muerte, que así fuera. Después de todo, ya sea que murieran a manos de Ruth o de Itachi, el resultado sería el mismo. Los Uchiha contraatacaron con fiereza. El jutsu de fuego iluminó el bosque. Los ojos del Sharingan giraban, siguiendo cada movimiento. Eran fuertes, pero también lo era la raíz. Y lo peor era que los shinobi de la raíz luchaban como máquinas. No dudaban ni temían. Cada movimiento era preciso, letal y estaba destinado a matar. Estos Uchiha no eran los élites de los que el clan se jactaba. Eran el poco poder de combate que aún le quedaba. Uno de los Uchiha fue derribado por un kunai en el pecho. Otro cayó ante una espada envenenada. Ahora solo quedaban 3 en pie, incluida Izumi. No podemos seguir así, gritó uno, jadeando. Son demasiados. Izumi apretó los dientes. No quería hacerlo, no allí, no así. Pero no tenía elección. Ella cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, su Mangekyō Sharingan brilló. De repente, agujeros negros se materializaron a su alrededor, manipulando la gravedad. Crearon grietas para proteger a su compañero Uchiha mientras atacaban al enemigo al mismo tiempo. El bosque se estremeció cuando el chakra surgió de ella. Los shinobi enmascarados de la raíz se quedaron paralizados. No se esperaban esto. Al principio pensaron que era un jutsu común y corriente hasta que vieron su magnitud. Un Mangekyō, murmuró uno en voz baja. Es el objetivo prioritario, espetó otro. Mátenla. Ahora. Atacaron con más fuerza que antes, con toda la atención centrada en Izumi. Pero los agujeros negros desviaron su jutsu o los absorbieron por completo. Esta era la primera vez que Izumi usaba esos ojos, y la fatiga ya la estaba alcanzando. Los Uchiha restantes se quedaron mirando con asombro. Ella despertó al Mangekyō. Susurró uno. Nosotros, los Uchiha, aún tenemos esperanza. Sálvenla. Hágannos retroceder. Incluso en el caos, una chispa de esperanza se encendió en sus corazones. Por primera vez desde la traición de Itachi, vieron algo poderoso, algo que podía rivalizar con él. Izumi no perdió el tiempo.
Nunca había usado el manjeki y sabía que no podría mantenerlo así por mucho tiempo. Su consumo de chakra era inmenso y no tenía suficientes reservas para mantenerlo. Ella dirigió los agujeros negros hacia el enemigo. Ese fue el mayor problema. Retrocedan, gritó a sus aliados. Fuera de alcance. Dudaron, pero obedecieron. Los dos Uchiha sacaron a su compañero herido y corrieron hacia el interior de los árboles. Izumi se quedó atrás para cubrirlos, sus agujeros negros obligaron a los shinobi de raíz a retroceder. La raíz avanzó con más agresividad que nunca. No podían dejarla escapar, sobre todo a ella. Las órdenes de Danzo eran claras, matarlos a todos. Pero en cuanto se confirmó que Izumi Uchiha había despertado el manjeki, ella se convirtió en la máxima prioridad. Matarla valdría la pena incluso si los demás escapaban. Izumi respiraba con dificultad y su cuerpo temblaba. Su chakra casi se había agotado, y la tensión en sus ojos era insoportable. Carecía del control para usar la técnica con todo su potencial, y el daño fue inmenso. Fue entonces cuando Sukuna se topó con la escena. Había regresado de su primera misión de recompensa. Antes de volver a entrar en la aldea, siempre seguía una rutina: teletransportarse al exterior, asearse y buscar rastros de olor o sellos de rastreo. Nadie necesitaba saber dónde había estado. Se había detenido junto a un río para lavarse la sangre y la suciedad. Mientras revisaba su ropa y herramientas en busca de sellos, sintió una enorme oleada de chakra en lo profundo del bosque. Salvaje. Poderoso. Curioso, Sukuna abandonó la limpieza y actuó con rapidez. Llegó al límite del claro y vio a varios shinobi de la raíz enmascarados luchando contra un grupo de Uchiha. Una chica había activado su manjeki. Primero usó una habilidad parecida a los agujeros negros, pero cuando eso no logró acabar con ellos, invocó a su Susanoo. Solo por la forma de caja torácica, Sukuna supo que era la primera vez que lo usaba o que estaba demasiado confiada en que la primera etapa sería suficiente. Dudaba de esto último, se suponía que ningún Uchiha debía tener un manjeki aparte de Itachi y Shisui, y quizás Fugaku si se consideraba un relleno. Este tenía que ser un nuevo usuario de manjeki, probablemente un efecto secundario de la masacre. Sukuna no conocía a la chica, pero ahora que sabía que tenía el manjeki, tenía la intención de descubrirlo. Se agazapó sobre una rama y observó en silencio. No tenía motivos para ayudar, no era un sabio que rescatara a desconocidos. Pero la oportunidad de arruinar los planes de Danzo era motivo suficiente. ¿Y quién más podría ser sino Danzo? Reconoció la sensación de vacío y frío de los shinobi de raíz. Lo que significa que Danzo estaba detrás de ellos, lo que significa que estaba perfectamente bien meterse con él. Aún así, Sukuna no revelaría su identidad ni sus poderes. Esperó el momento perfecto. Cuando ninguno de los Uchiha lo viera. Entonces, atacó. Una bomba de humo explotó en el claro, cegando a todos. Oculto en la niebla, Sukuna se movía como un fantasma, rápido, preciso, brutal. Uno a uno, los shinobi de la raíz fueron decapitados antes de que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando el humo se disipó, todo había terminado. Los Uchiha restantes miraron a su alrededor en estado de shock. Todos los ninjas enemigos estaban muertos. Al borde del campo de batalla se alzaba una pequeña figura enmascarada, pequeña como un niño. Ni siquiera los miraba de frente, y su chakra estaba tan bien oculto que apenas podían percibirlo. Se mantuvieron en guardia, de hecho, eran más cautelosos que antes con respecto a él. Izumi, agotada su manjeki, colapsó por agotamiento de chakra. No pudo mantener tales poderes por mucho tiempo. ¿Quién eres tú?, preguntó uno de los dos Uchiha restantes. Considera esto una deuda. Pienso obtener una compensación en el futuro. Espero que te parezca apropiado. Ignoró sus preguntas, pensando solo en su propio beneficio. No estaba seguro de cómo, o si, le pagarían más tarde, pero valía la pena preguntar. Y una advertencia: no confíen en la aldea, sobre todo en Danzo Shimura. Otro golpe al viejo halcón guerrero. Sukuna había entrenado su voz para sonar diferente y mantuvo sus palabras breves antes de irse.
Los Uchiha se quedaron pensativos. Lo que habían oído solo confirmó sus sospechas, la aldea tramaba algo. Pero surgieron nuevas preguntas. ¿Quién era ese chico enmascarado? ¿Por qué los había ayudado? Era joven, por su altura, podría ser un estudiante de academia en el mejor de los casos. Necesitamos regresar a la aldea. No podemos continuar con esta búsqueda. La seguridad de Izumi es nuestra prioridad. Debemos traerla de vuelta sana y salva. Capítulo 42. Vínculo entre hermanos. Dejando a los Uchiha a su suerte, Sukuna se dirigió de nuevo a su lugar de baño favorito, se aseó y regresó a la aldea. Hoy llegaba tarde. Pero eso estaba bien, como era su primer día ganando dinero, estaba planeando organizar una pequeña fiesta para sus amigos. Yo invito el ramen. Vamos. ¿En serio? Genial, exclamó Naruto radiante. ¿Qué? ¿En serio? Genial, ya voy, gritó Karin y corrió con entusiasmo, pero su emoción se desvaneció un poco al ver a Naruto allí también. ¿Qué hace aquí?, preguntó Karin con furia. Habían acordado una tregua temporal para defenderse de las fuerzas malignas del entrenamiento diario y los combates de Taijutsu con Sukuna, pero más allá de eso, seguían sin llevarse bien. Sukuna argumentaría, sin embargo, que eran prácticamente copias exactas el uno del otro en algunos aspectos, lo suficiente como para que la gente incluso pudiera confundirlos con hermanos. Supongo que Naruto por fin encontró la familia que buscaba, ¿no? Ahora sabe que no todo es color de rosa. Sukuna sonrió con suficiencia. Una vez que terminaron de discutir, los tres fueron directo a casa de Sukuna a recoger también a Sakura. Ella no le dejaría de contar lo sucedido si descubría que se habían ido sin ella. Podría haberle pedido a Shikamaru que viniera, pero ese perezoso no se movió. Y si lo hiciera, traería a Choji Akimichi con él. Ahora, Sukuna no tenía ningún problema con Choji, era bastante majo, la verdad. Pero organizar un festín de ramen con Naruto y Choji juntos. Sí, aún no ganaba tanto dinero. ¿Invitaste tú? ¿Cómo es que tienes dinero para pagarlo? ¿No lo gastaste todo en esas gafas tontas? Sakura entrecerró los ojos. Por culpa de este maldito tipo, su Sasuke-kun tuvo que usar gafas como el resto de la clase. Aún así, le quedaba bien. Sakura se quedó dormida un momento. Gané más del doble vendiendo esas gafas. Tengo algo de dinero, así que, ¿te apuntas? No, estoy a dieta. El ramen me arruinará la figura. Sakura negó con la cabeza con disgusto. ¿Qué dieta? ¿Sigues con esa tontería de antes? ¿No dije que nuestros cuerpos convertirían la mayor parte en nutrientes? ¿No tienes hambre después de nuestro ejercicio diario? Sukuna se quedó sin palabras. ¿Cómo podía alguien hacer tanto ejercicio por la mañana y luego no comer bien? Eso era prácticamente un suicidio, su cuerpo se derrumbaría así. Ante eso, su rostro se puso rojo. Recordó haber engullido la comida con avidez después del primer día de entrenamiento con ellos. Su determinación de seguir esa dieta había flaqueado mucho desde entonces. Por un momento, incluso consideró abandonar el entrenamiento, hasta que recordó que su Sasuke-kun estaba allí. HMPH, todo es culpa tuya. ¿Quién se despierta tan temprano solo para romperse el cuerpo todos los días? Me estás convirtiendo en un monstruo también. Decidió echarle la culpa. ¿Quieres venir o no? Sukuna estaba demasiado cansado para seguir con esas tonterías. TSK. Vale. Ya voy. Será mejor que no seas tacaño con esos tazones de ramen. Y así fue, 4 niños comiendo ramen, en silencio y, no tan en silencio. Ah, tío Teuchi, haces el mejor ramen que he comido jamás. Gritó Naruto. Jajaja, me alegra que te guste, Naruto. Toma, toma este también. Cuando el jefe oculto del mundo ninja te da algo, mejor tómalo. Este corre por cuenta de la casa, dijo Teuchi con una gran sonrisa. Ah, no tienes que hacer eso, Teuchi-san. Hoy invito yo pago, dijo Sukuna. Jajaja, tranquilo, chico. No pasa nada.
Ver a Naruto haciendo amigos me alegra mucho. Tómalo, todos reciben un tazón gratis. Se rió de nuevo y siguió cocinando. ¿Y qué pasa con este capricho de ramen? ¿Pasó algo bueno?, preguntó Sakura, todavía atiborrándose de ramen. Tenía mucho apetito, quizás un efecto secundario de esta restricción celestial, pero siempre se obligaba a comer menos. Sin embargo, desde que comenzó a entrenar diariamente por la mañana, la necesidad de comer hasta saciarse la había dominado por completo. Nada del otro mundo. Solo gané algo de dinero a fin de mes, así que pensé, ¿por qué no? Considera esto como la fiesta de bienvenida de Karin o algo así. Se encogió de hombros. Karin parpadeó. Miró del ramen al chico. Para mí. Su mirada se suavizó. ¿Por qué para mí? Se había estado haciendo esa pregunta mucho últimamente. Sukuna había sido muy bueno con ella desde el principio, la había salvado, le había dado un hogar. No entendía qué quería. Todos buscaban algo, ¿verdad? Ella lo había visto de primera mano en su corta vida. ¿Mis habilidades curativas? Pero él puede curarse a sí mismo, ¿por qué me necesitaría para eso? ¿Mi linaje? Pero entonces, ¿por qué me dices que le oculte mis poderes al Hokage? Quizás sea mi cuerpo. La cara de Karin empezó a sonrojarse. Su pequeña cabeza empezó a pensar en grande. Oh, por Karin, Sakura sonrió burlonamente. No perdía ninguna oportunidad de burlarse de su molesto hermano. Ah, Sakura-chan, también te organizaré una fiesta de ramen. Naruto tomó notas mentales. Idiota. ¿Quién quiere que yo lances un bocado de ramen? Una marca de verificación apareció en su rostro. Estallido. Ah. ¿Para qué fue eso?, se quejó Naruto. ¿Por qué? Por molestarme. Estallido. ¡Ay, bastardo! ¿Por qué me golpeaste? Sakura sintió de repente un fuerte golpe en la cabeza, un dolor que le atravesó el cráneo. No critiques a los demás por tus problemas de ira. Recuerda, siempre puedes recibir un golpe y no te gustaría que lo hiciera. El tono de Sukuna era severo. Tenía que resolver esos pequeños detalles mientras ella era joven, o crecería pensando que podía salirse con la suya. Tú. Las lágrimas amenazaban con derramarse de sus ojos. Ah, Sukuna, no deberías golpear a una chica así, dijo Ayame, tratando de dispersar la atmósfera tensa mientras también consolaba a Sakura. Ah, ¿entonces solo por ser niña tiene derecho a golpear a los demás? ¿Y ahora qué? Empezará a acosar a niños de 3 años por este razonamiento ridículo, replicó Sukuna. Nunca entendió que tenía de gracioso que los personajes de anime golpearan a la gente a diestro y siniestro para reírse. Y que los pervertidos se asomaran por encima de los baños públicos. Bueno, sin duda derribaría al hombre que espiaba a su hermana, y la misma cortesía se extendería a ella. ¿Con razón? Claro. ¿Pero golpear a la gente sin motivo? Eso rozaba el acoso. Ah, eso, es solo una broma inofensiva. No le des demasiada importancia. La boca de Ayame se torció, incluso ella tenía que admitir que Sakura era violenta a veces. No cuando esa niña de 3 años resulta ser alguien importante. Digamos, la nieta del Hokage. ¿Qué hará entonces? Insistió Sukuna. Ayame se quedó sin palabras, realmente no había respuesta para eso. ¿Y tú? Estallido. ¿Por qué me golpeaste a mí también? Naruto se agarró la cabeza con dolor. Ya entiendo, te gusta, pero no te preocupes, ¿quieres? Hasta yo golpearía a alguien que me rondara constantemente como una mosca, ladró Sukuna. Esta vez Sakura no estaba del todo equivocada. Oye, ahora eres tú el que golpea a todos, replicó Ayame. Ah, bueno, hay una buena razón para eso, Sukuna se encogió de hombros. Ah, sí. ¿Y qué es eso? Ayame se puso las manos en las caderas con un bufido. Este chico nunca se comporta como un niño. De hecho, es el más revoltoso de todos. Es muy sencillo, en realidad, nadie puede devolverme el golpe.
Me guiñó un ojo, ganándose el visto bueno de todos los que estaban a mi alrededor. Pero no podía negarlo. Lo habían intentado, pero siempre terminaba en una paliza unilateral. En defensa de Sukuna, no los estaba intimidando, esos golpes solo dolieron un par de segundos. No lo hacía por crueldad. Definitivamente no porque lo disfrutara. De nada. Karin observaba todo con una sonrisa cariñosa. Eran ruidosos, sí, pero por fin empezaba a sentir que tenía gente a su alrededor que la aceptaba, que la consideraba una amiga. Gracias. ¿Qué dijiste? Nada. Es solo que, lo supe cuando te conocí. Tenía toda la razón sobre ti. Simplemente eres un tipo malo. Malo. Karin se unió a sus compañeros oprimidos, alzando su voz contra el cruel opresor. ¿En serio? Creí que era tu Oni-chan. Sukuna fingió dolor mientras sus dedos comenzaban a bailar en el aire, provocando escalofríos en las espaldas de Karin y Sakura, recordaban ese ataque de cosquillas. Lo sabía, chico descarado. Hentai. El puesto de ramen se llenó de risas y risitas. Incluso el vendedor de ramen reía, aunque tenía los ojos cerrados. Su secreto era más difícil de descubrir que descubrir quién era la verdadera madre de Sarada. De camino a casa, Sukuna sintió un pequeño tirón en la manga. Bajó la vista y vio a Karin haciendo un gesto de chica linda de anime. Tú. ¿Por qué haces todo esto por mí? No es que tengas que hacerlo, ¿verdad? No tengo nada que quieras, así que, ¿por qué eres tan amable conmigo? Preguntó. Naruto volvió a irritar a Sakura, y Sukuna, al ver que el rubio no entendía, le dio vía libre a Sakura para golpearlo, siempre y cuando sus golpes aleatorios se limitaran a Naruto Uzumaki. Porque, sinceramente, no siempre, pero la mayoría de las veces, la rubia era realmente molesta. Y se merecía esos golpes. ¿Por qué te ayudo? Te lo dije, ¿no? Te salvé entonces, así que es mi responsabilidad asegurarme de que estés bien. Te traje aquí, es mi responsabilidad asegurarme de que estés bien, ¿no? Se encogió de hombros. Karin frunció los labios. ¿Fue eso? Mira, no te preocupes por otras cosas. Te cubro las espaldas. Simplemente no te metas en problemas y acepta la vida aquí. Asintió Karin. ¿Y si esos shinobi de Kusa descubrieran que estoy aquí? ¿No te traería problemas? No lo harán. Nadie sabe quién te secuestró, e incluso si lo supieran, no hay muchos dispuestos a meterse con Konoha, especialmente no con una aldea cualquiera y sin nombre como Kusa. Y aunque vinieran, te lo dije, ¿no? Te cubro las espaldas. Se encogió de hombros. ¿Esos pueblitos? Ya ni siquiera los veía. Aunque todavía no podía hacerlo, una apertura de su dominio podría borrar toda esa aldea del mapa. Asintió Karin de nuevo, sintiendo que un peso se le quitaba del pecho. Una pequeña pero tierna sonrisa apareció en su rostro, aunque Sukuna no pudo verla porque tenía la cabeza agachada. Por fin estaba a salvo. Nadie vendría a morderla ni a beber su sangre. Ella no sería entregada a un grupo de hombres para su reproducción. Ahora estaba realmente a salvo. Le ardían los ojos, pero con toda su fuerza, contuvo las lágrimas. Su anterior tirón en la manga se convirtió en un firme agarre en su mano. Y en el punto álgido de sus emociones, cuando ya no podía pensar en nada más que decir, simplemente cerró la distancia y lo envolvió con sus brazos. Gracias. Capítulo 43. Talismanes. La parte de la aldea del clan Uchiha estaba llena de miedo y silencio. Unos cuantos shinobi corrían por las calles, cargando cuerpos heridos, 3 personas, 2 apenas en pie y una completamente inconsciente. Era Izumi, ensangrentada y magullada, con los ojos de Mangekyo cerrados, lo cual era una suerte, ya que ocultar esa parte era particularmente importante para el clan Uchiha ahora. La misión para encontrar a Itachi había fracasado. Eso era evidente, pero no estaba claro cómo. Lo peor fue que no todos habían regresado.
Solo 3 regresaron, mientras que 5 se habían ido. 2 habían muerto durante la emboscada. Ni siquiera pudieron recuperar los cuerpos. Por precaución, los Uchiha decidieron no quedarse atrás, ni siquiera para recoger los cadáveres de sus compañeros. No sabían que no quedarían restos. Sukuna no abandonó la zona de inmediato, era cauteloso. Esperaba que los Uchiha destruyeran los cuerpos de los miembros de la raíz, pero no lo hicieron. En cambio, incluso dejaron atrás los cadáveres de su propia gente para regresar corriendo a la aldea. Suspirando, tuvo que realizar el trabajo él mismo, desmenuzando sus cuerpos y prendiéndoles fuego. En parte porque no quería que nadie pusiera sus manos en los cuerpos de estos shinobi en un mundo donde existe un jutsu como la reencarnación del mundo impuro. Sin mencionar que mató a esos miembros de Root con su propia técnica, lo que podría conducirnos hasta él. Los supervivientes guardaron silencio sobre lo sucedido. Uno de ellos tenía cortes profundos en la espalda. Otro cojeaba con una pierna destrozada. Izumi no había despertado desde que se desplomó tras la pelea. Fue solo el agotamiento del chakra y el costo que sufrió su cuerpo al usar su mangekyō por primera vez. Al fin y al cabo, no todos los niños de 12 años son Itachi Uchiha. Incluso después de obtener el Mangekyō, usar ese poder no es para cualquiera a tan temprana edad. La noticia se difundió rápidamente. Para cuando llegaron al distrito Uchiha, una gran multitud de los miembros restantes del clan Uchiha se había reunido. Kiyomi escuchó la noticia mientras entrenaba. En cuanto se lo dijeron, se le cayó el alma a los pies. Recibió la noticia tarde, ya que casi nadie hablaba con ella ni con Sasuke últimamente. Sin perder tiempo, corrió directamente al complejo Uchiha, con el pánico aumentando a cada paso. Tenía un mal presentimiento, sabía que algo no iba bien. Lo había presentido desde el principio. Izumi era como una hermana y una maestra para ella, la que siempre la apoyaba con fuerza. Y ahora estaba muy herida. Lo cual, en realidad, no era así. Izumi solo había sufrido heridas leves, fue el alto costo del mangekyō y el agotamiento de chakra lo que la había derrumbado. Por supuesto, el boca a boca nunca es bueno para una transferencia precisa de información. Ella se abrió paso entre la multitud, intentando acercarse a Izumi, pero los miembros del clan la bloquearon. «No puedes verla», le dijo con firmeza uno de los Uchiha mayores. «Pero necesito, ella es mi». La voz de Kiyomi se quebró, pero no se movió. «Necesita descansar. El médico ya está dentro». Kiyomi permaneció allí impotente, con los puños apretados, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Maldita sí. Aunque esto no era culpa suya, una vez más puso toda la culpa en su propia debilidad. Sí, todo porque soy débil. No puedo hacer nada. Es porque no soy lo suficientemente fuerte, su frustración por su propia debilidad comenzaba a crecer. Una mezcla de las personalidades de Mai y Maki fusionándose, buscando la paz, buscando la fuerza, pero débiles mientras ambas existan juntas. De vuelta en la oficina del Hokage, Hiruzen estaba junto a la ventana, observando cómo el sol se ponía. Cuando recibió la noticia de que el equipo Uchiha había regresado antes de lo previsto, se sintió inquieto. «¿Qué has hecho ahora, Danzo?», murmuró en voz baja, preguntándose ya qué tipo de tormenta se estaba gestando en territorio Uchiha. Cuando llegó el informe de la ANBU, que confirmó que solo habían regresado 3 Uchiha, suspiró profundamente y se sentó, con la mirada cansada. Sabía que esto podría suceder. Y aún así, lo permitió, nunca actuó. El asunto en realidad no tenía nada que ver con él. Sin embargo, al no actuar en contra de lo que sabía que haría su viejo amigo, él también era cómplice. Así que la verdadera pregunta era por qué permitió que esto sucediera. La respuesta simple era que era fácil. Al dejar que Danzo lo hiciera, él mismo no tuvo que ensuciarse las manos. Era una salida fácil para él. Sin embargo, parecía que la vejez no lo estaba alcanzando, Danzo también se había vuelto bastante incompetente en sus acciones. Otro fracaso. Mordió la pipa, seguro de que no podía dejar que Danzo manejara las cosas a su manera. Últimamente, Danzo estaba causando más problemas de los que estaba resolviendo.
no fue él el único que recibió el mensaje. Danzo permanecía furioso en las sombras de su cámara subterránea. Se aferró al borde de una mesa con tanta fuerza que la madera crujió bajo sus dedos. Todos sus agentes de la raíz habían fracasado. Ninguno había regresado. Todos habían muerto. Y lo peor de todo, no tenía ni idea de cómo murieron. Maldito seas, Uchiha. Su rugido frustrado sobresaltó a los pocos shinobi de raíz que lo rodeaban. Danzo apretó los dientes. Había intentado algo, pero había vuelto a fallar. Sabía que no podía ser casualidad. Alguien lo tenía en la mira. No había otra opción, tenía que serlo. Averigua qué pasó, necesito todos los detalles de esta misión. Aunque estaba furioso, hizo lo que debía hacer. Tenía que permanecer en la sombra, desligarse de cualquier responsabilidad por lo sucedido. Caligrafía. Sí, lo oíste bien. El rey de las maldiciones quería mejorar su caligrafía. Sukuna se detuvo en una pequeña tienda que vendía artículos de escritura. El anciano tras el mostrador lo miró con los ojos entrecerrados, juzgando claramente su tamaño y la sonrisa en su rostro. El anciano suspiró, como si cada martes le tocara un niño pesado que quería ser el próximo Hiroshi Wada. Necesito tu mejor tinta. Papel. Y una guía para principiantes de caligrafía, dijo Sukuna rotundamente. Caligrafía, murmuró el anciano. Sí. Quiero hacer sellos, asintió Sukuna. Solo dame lo mejor. MMM. ¿Qué fue eso, abuelo? Ah, nada, nada. Lo que acabas de decir, caligrafía, JE. Claro, claro. Por aquí. Sukuna presentía que el anciano lo menospreciaba, pero no importaba. Simplemente lo siguió. Ah, ¿quién hubiera pensado que estas cosas son tan caras? Sukuna miró su billetera significativamente más delgada con ojos llenos de dolor. Sin embargo, de todos modos consiguió los materiales. De vuelta en su habitación, Sukuna se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, con todo dispuesto ante él. Papel liso, tinta negra fresca y un pincel que se suponía que fluiría como el agua. Lo mojó con cuidado y comenzó su primer trazo. Parecía un gusano moribundo. ¿Qué demonios es esto? Sukuna miró el papel, furioso. Su pincelada era irregular, temblorosa, y de alguna manera se las arreglaba para correr la tinta fuera de las líneas. Lo intentó de nuevo. Esta vez, el pincel se resbaló y dibujó lo que parecía un plátano muy enojado. ¿Por qué parece que lo escribió un niño pequeño? Dejó caer el pincel de golpe. La tinta salpicó por todas partes, la pared, su cama, incluso su muñeco de edición limitada que acababa de adquirir. Respiró hondo. Me muero si mamá se entera de esto. Sí, sabía que no había remedio. Así que, ya que estaba, mejor que lo intentara hasta el final. En los recuerdos de Rayomen, ni siquiera se molestó en hacer esta porquería. ¡Qué vago!, murmuró Sukuna. Aunque sabía por qué Rayomen Sukuna no lo hacía. La fabricación de talismanes no era un arte tan complejo. Los talismanes de JJK son muy similares a los sellos y al Fuinjutsu de Naruto. En este momento, Sukuna no tenía forma de conseguir el conocimiento adecuado para sellar, a menos que recurriera a medios que solo podrían llamarse antinaturales. Pero no quería hacerlo. Solo quería aprender lo básico por ahora, su principal objetivo, incluso ahora, era su técnica de maldición. Todavía no es necesario entrar en la oficina del Hokage para robar algunos documentos altamente clasificados. Fue entonces cuando recordó que en JJK existían talismanes y que podía empezar con ellos. En cuanto a los similares que eran a las focas, bueno, solo lo sabría cuando los aprendiera, ¿no? Así que empezó. Rayomen Sukuna no era un maestro creador de talismanes, ni mucho menos. Aún así, las ideas básicas estaban allí en sus recuerdos, la creación de talismanes, el flujo de energía maldita a través de símbolos, la estructura de las matrices de sellado. Pero nada de eso importaba si su letra parecía la de un pollo borracho convulsionado en el papel. Lo intentó una vez más, esta vez poniendo verdadero esfuerzo en ello. No.
Ahora parecía la ruta de viaje de toda la vida de Zoro, las líneas cambiaban de dirección más rápido que las dimensiones de los saltos de Zoro. Sukuna se desplomó hacia adelante, golpeándose la cara contra la mesa. Creo que esto va a llevar tiempo. Capítulo 44, Maestro de Genjutsu. Cuando Izumi abrió lentamente los ojos, sintió una sensación extraña. Le dolía el cuerpo, le daba vueltas la cabeza y la luz sobre ella era tenue. Esa fue la primera vez que usó su mangekyō y la dejó completamente inconsciente. Ah. Gimió mientras el dolor la atormentaba. Por un instante, creyó que tenía la vista borrosa, pero enseguida la agudizó. ¿Qué pasó? Parpadeó un par de veces y se dio cuenta de que estaba de nuevo en Konoha, dentro del complejo Uchiha. Pero algo no estaba bien. Frente a ella había una figura pequeña. Un niño, quizá de su edad, no, más joven, debía de tener la edad de Kiyomi. Llevaba una máscara completa, y su presencia la ponía nerviosa. A su alrededor, algunos de los Uchiha que conocía yacían inconscientes en el suelo. El cuerpo de Izumi se tensó. Inmediatamente se puso de pie de un salto y adoptó una postura defensiva. Su cuerpo protestó, pero ella siguió adelante, lista para defenderse si era necesario. Tranquilo, dijo el chico enmascarado, levantando las manos en señal de paz. No están muertos. Solo dormidos. Necesitaba hablar contigo. A solas. Izumi no bajó la guardia, pero eso la relajó visiblemente. Aún así, no estaba en condiciones de pelear con nadie en ese momento. ¿Quién eres? Digamos que, no soy un enemigo, ni tampoco un amigo. En realidad, fui yo quien salvó a tu gente allá en el bosque, respondió el chico. Estabas a punto de morir. Yo intervine. Izumi entrecerró los ojos. Al recordar lo sucedido, supo que su condición era realmente grave. Los dos Uchiha que la acompañaban no eran de ninguna manera capaces de manejar a esos shinobi enemigos por sí solos, Izumi estaba seguro de eso. Es decir, que efectivamente alguien les había ayudado. ¿Por qué? Eso fue todo lo que preguntó. Se encogió de hombros. Digamos que es una buena acción con beneficios. Ahora me debes una. Ella permaneció en silencio, intentando entender lo que quería decir. Suspiro. Tengo información sobre Itachi. Sus ojos se abrieron de par en par. Ahora era aún más importante para ella conocer la identidad de esa persona. Sin embargo, eso podía esperar, si realmente decía la verdad, tenía que escucharlo. Itachi. Apretó las manos. ¿Qué deseas? Quiero aprender Genjutsu, en concreto, Genjutsu Sharingan. Supongo que salvar a tu grupo y traerte de vuelta con vida podría no ser suficiente, así que te daré la información de Itachi Uchiha. ¿Qué te parece? Su mente aún no estaba funcionando a su máxima capacidad para reaccionar inmediatamente. El retraso momentáneo en su respuesta hizo que Sukuna se preguntara si necesitaba más tiempo para pensarlo. Honestamente, él solo deseaba aprender Genjutsu de ella, no es como si estuviera pidiendo su mano en matrimonio. Al principio, cuando los ayudó en el bosque contra los matones de Danzo, ni siquiera había actuado para salvarlos, sino para arruinar el plan de Danzo. No importaba cuál fuera la situación, siempre que involucrara a Danzo, él intervendría, había un cierto grado de satisfacción en ello. Sin embargo, pensándolo bien, era natural que lo compensaran, ¿verdad? Entonces, simplemente dejó el comentario acerca de recibir algo a cambio de guardarlos, para uso futuro. Mientras pensaba más en ello, se dio cuenta de que esta era una gran oportunidad para aprender Genjutsu. Debido a la falta de maestros e información, sus habilidades con el Genjutsu estaban limitadas. La mayoría de las técnicas tampoco le funcionaban, ya que no podía usar señales con las manos como otros para moldear su CE. Sin embargo, muchos de los jutsus del clan Uchiha se basaban completamente en el Sharingan. Eso era lo que deseaba dominar. Al ver que la niña seguía sin responder, suspiró. No forzaré nada. Piénsenlo. Si quieren saber sobre Itachi Uchiha, enséñenmelo. Si no, la próxima vez, quizá me quede viendo cómo los manipulan otros.
Al fin y al cabo, los Uchiha son una especie en peligro de extinción hoy en día. Bajó de un salto de la mesa en la que había estado sentado todo este tiempo. Y con eso, desapareció en la noche, dejando a Izumi de pie en medio de la habitación, todavía confundido, todavía en guardia, pero definitivamente curioso. Su mente aún estaba dando vueltas por lo que acababa de suceder. Sin embargo, ella sabía una cosa, ahora tenía una pista para comunicarse con Itachi. Después de un rato, Izumi se sentó en una de las habitaciones Uchiha, con los brazos y los hombros vendados. Acababa de hablar con algunos Uchiha mayores, los que la habían acompañado de la misión fallida. Se sorprendieron al escuchar que el misterioso chico enmascarado que los había salvado en realidad había irrumpido en el complejo Uchiha. Esto les causó mucha preocupación, pero al ver que el hombre, o el niño, lo que fuera, no era hostil, decidieron, por el momento, no actuar contra él. Al enterarse de que tenía información sobre Itachi, se emocionaron, aunque a cambio tuvieron que enseñarle genjutsu. Eso era extraño, como mínimo. ¿Para qué molestarse en acudir a ellos para aprender genjutsu? Había mejores maneras de aprender el arte, sobre todo para alguien lo suficientemente fuerte como para derrotar a esos shinobi enemigos por sí solo. Sin embargo, al final, no importó. Enseñarle genjutsu era poca cosa comparado con la información que buscaban. Así que, por el momento, decidieron esperar hasta que regresara y aceptar su oferta. Poco después, Kiyomi entró corriendo. Sus ojos reflejaban preocupación. Izumi, gritó al entrar en la habitación. Izumi le dedicó una sonrisa cansada. Kiyomi, no te preocupes, estoy bien. Kiyomi se sentó a su lado, observando su rostro. ¿Qué pasó ahí fuera? Saliste a buscar a Itachi, y ahora dos Uchiha ni siquiera han regresado. Izumi apartó la mirada un momento. Nos atacaron. Es todo lo que puedo decir. ¿Atacado? ¿Por quién? Fue Itachi. No es así. Mira, no estoy seguro de quiénes eran esos shinobi enemigos. Mintió Izumi. Aunque Sukuna nunca les contó sobre la verdadera identidad del enemigo en ese entonces, sus comentarios sobre la aldea y Danzo fueron suficientes para indicar lo que estaba sucediendo. Y como Izumi ahora tenía un mangekyō, otros que sabían sobre Ruth también se lo hicieron saber, ya que ella tenía el derecho y el poder. Izumi no quería que Kiyomi y Sasuke supieran sobre estas cosas desordenadas. No estaba lista para contarle sobre la raíz de Danzo ni sobre el chico enmascarado que irrumpió en el complejo Uchiha. Había cosas que era mejor no decir, por ahora. Kiyomi frunció el ceño, pero no insistió. En cambio, respiró hondo. Izumi, quiero que me enseñes genjutsu. Izumi arqueó una ceja. ¿Otra vez? Te lo dije. Kiyomi, una vez que. Lo sé. Y estoy listo. Esta vez, Kiyomi no discutió. Simplemente activó su Sharingan. Los ojos de Izumi se abrieron de par en par. ¿Lo despertaste? Kiyomi asintió. Sus ojos rojos giraban con los 3 tomoe brillando con claridad. 3 tomoe. Jadeó Izumi. ¿Desde cuándo? Hace mucho tiempo. Simplemente no quería ser un shinobi, así que los mantuve ocultos. No se lo dije a nadie. Ni siquiera a Sasuke. Izumi seguía en shock. ¿Has estado ocultándolo todo este tiempo? Kiyomi asintió de nuevo, esta vez más seria. Por favor. Enséñame. Quiero hacerme más fuerte. No quiero quedarme atrás nunca más. Izumi la miró un buen rato, y luego sonrió suavemente. ¿Con qué otros me han pedido que les enseñe genjutsu hoy? Rió entre dientes ante la ironía. Kiyomi no lo entendió. ¿Qué significa eso? Está bien, te enseñaré. Izumi asintió, ganándose una brillante sonrisa de Kiyomi. Capítulo 45, la deducción de Danzo y la clase de genjutsu. Danzo estaba sentado en su oficina, con su único ojo visible fijo en el agente de la raíz, arrodillado ante él. Había estado esperando este informe desde que envió a un equipo especial en una misión secreta,
eliminar sigilosamente a 5 Uchiha y recuperar su Sharingan para su propio uso. Incluso después del exterminio, no había conseguido mucho Sharingan. Alguien había destruido la mayoría de los ojos. La furia ardía en su interior, casi creyendo que no era otro que el mismísimo Itachi. ¿Quién podría ser sino él? Sin embargo, el resultado fue absolutamente inaceptable. Ninguno de sus shinobi de la raíz había regresado. Y, para colmo, 3 de los 5 objetivos Uchiha habían regresado con vida a la aldea. Malditos sean esos malvados Uchiha. Maldijo en voz alta. La expresión de Danzo se ensombreció. No era difícil adivinar lo que había sucedido. Esos Uchiha debieron haber matado a sus hombres. Tobirama Sensei tenía razón, los Uchiha son el clan de los demonios. La idea le hirvió la sangre. Los shinobi que había enviado eran miembros de élite de la raíz, entrenados para matar sin vacilar, más fuertes que la mayoría de los Anbu. Que todos murieran era inaudito. Y los Uchiha a los que se habían dirigido ni siquiera formaban parte de la élite del clan. La mayoría de los verdaderamente peligrosos ya habían sido aniquilados por Itachi. Algo no cuadra, le advertía su mente desde el principio. ¿Cómo pudieron esos pocos Uchiha matar a sus agentes raíz con tanta facilidad? Aunque fueran más fuertes, sus raíz estaban entrenados para completar la misión incluso a costa de sus propias vidas. Danzo se negaba a creer que, incluso a costa de sus vidas, esos shinobi de raíz no pudieran matar a esos malditos Uchiha. No. No se lo creía. Así que ordenó a más agentes de Root que investigaran el lugar donde tuvo lugar la batalla. Si los Uchiha creían que podían ocultar la verdad, se equivocaban. Ahora estaba esperando ese mismo informe. Danzo-sama, el informe de la investigación ha llegado, uno de los miembros de Root se arrodilló frente a él. Continúa, respondió Danzo, sin emoción alguna. Solo quería saber el informe. Sin embargo, el informe que trajeron fue frustrante. Toda la zona había quedado reducida a cenizas. No había cuerpos, ni rastro de los Uchiha muertos ni de los miembros de la raíz. Aún así, hubo un detalle que llamó la atención de Danzo. Los exploradores de la raíz habían detectado indicios de un uso masivo de ninjutsu. Señales de que el suelo y los árboles han sido arrancados de raíz y han perdido grandes trozos de su masa. La destrucción fue tan grande que partes del bosque fueron arrasadas por completo. El incendio que siguió borró casi toda evidencia física. Los dedos de Danzo tamborileaban lentamente sobre su escritorio. Un ninjutsu a gran escala de ese nivel no era algo que cualquier Uchiha pudiera realizar. El fuego tenía sentido, después de todo, se trataba del Uchiha, pero un jutsu a tan gran escala. ¿Qué Uchiha poseía algo así? Ni siquiera era común entre los mejores luchadores del clan Uchiha. La mayoría de los Uchiha usaban la precisión, lanzando shuriken sokunais para derribos a larga distancia. Y en cuanto a jutsus de alto daño, recurrían al estilo fuego. Sin embargo, había una cosa que rondaba en la mente de Danzo. Más de la mitad del clan Uchiha había sido aniquilado recientemente. Era natural suponer que, en semejante caos, alguien hubiera despertado un poder superior. El ojo de Danzo se entrecerró cuando las piezas comenzaron a encajar en su lugar. Un Mangekyo Sharingan. Esa era la única explicación que tenía sentido. Y si uno de estos sobrevivientes realmente lo poseía, entonces habría que tratarlo con cuidado y sin fallas. Tráeme toda la información sobre los 5 Uchiha que salieron. Sí, Danzo-sama. Kiyomi estaba sentada en el suelo de madera de la pequeña sala de entrenamiento, con la mirada fija en Izumi. Había estado esperando este momento desde que le pidió a Izumi que le enseñara genjutsu. Al igual que Sukuna, ella también se dio cuenta de que no podía continuar como la mayoría de los shinobi cultivaban aquí. Al no poder realizar ninjutsu, estaba casi paralizada. Primero, su monstruosa técnica de maldición que consumía Se además de sus reservas relativamente pequeñas, y ahora esto. Era como si el mundo estuviera en su contra o algo así. Sin embargo, entonces se dio cuenta de que aún podía usar genjutsu. No como otros lo hacían, pero ella tampoco era como los demás.
Por primera vez en sus vidas, su linaje y herencia de clan le habían proporcionado un beneficio tangible. Era una Uchiha y ya poseía un Sharingan de 3 Tomoe. Para su sorpresa, descubrió que, gracias al Sharingan, aún podía realizar genjutsu. Desde entonces, estaba eufórica. Ahora tenía una manera de fortalecerse. Izumi se paró frente a ella, con los brazos cruzados. Muy bien, Kiyomi. Empecemos por lo básico. El genjutsu es diferente del ninjutsu o el taijutsu. En lugar de atacar el cuerpo, se ataca la mente. Se crean ilusiones tan reales que el objetivo las cree. Funciona manipulando cuidadosamente la red de chakras de una persona y creando una interferencia. Kiyomi asintió, escuchando atentamente. Izumi continuó, con tono tranquilo pero serio, la mayoría de los genjutsu funcionan interfiriendo con los sentidos del oponente, vista, oído, tacto e incluso olfato. Si controla sus sentidos, controla su percepción de la realidad. Se arrodilló para que estuvieran a la misma altura. Ahora, nuestro Sharingan nos da una gran ventaja. Con él, puedes atrapar a alguien en una ilusión con solo mirarlo a los ojos. Ni siquiera se necesitan señales con las manos. Lo que significa que cualquiera que luche contra un Uchiha tendrá una gran desventaja. Cuanto más fuerte sea tu Sharingan, más fácil te resultará ejecutar un genjutsu, sobre todo los más complejos. Los ojos de Kiyomi se abrieron ligeramente. ¿Entonces no se trata de la fuerza de mi chakra? Su pregunta surgió de su propia falta de reservas de energía maldita. Aunque no entendía cómo la energía maldita y el chakra estaban relacionados hasta el punto de poder usar tanto el genjutsu como su propia técnica maldita, su problema original seguía existiendo. Simplemente le faltaba el azul suficiente para marcar alguna diferencia. Lo es, respondió Izumi asintiendo, aplastando las grandes esperanzas de Kiyomi. Pero con el Sharingan, también se trata de precisión. Introduces chakra en su sistema nervioso a través de la vista. Es como plantar una semilla en su mente. Si lo haces bien, ni siquiera se darán cuenta de que los han atrapado. En genjutsu, la mayoría de las veces la cantidad de chakra no importa tanto como su calidad. Debes tener una energía espiritual más fuerte que la de tu oponente para que no pueda romper tu genjutsu fácilmente. Claro que, la mayoría de las veces, es mejor no dejar que el enemigo sepa que está en genjutsu, siempre y cuando puedas eliminarlo rápidamente. Izumi se enderezó y le indicó a Kiyomi que se levantara. Primero intentaremos algo sencillo. Un genjutsu visual básico, hacer que tu oponente vea algo que no existe. Se miraron. Los ojos de Izumi se posaron en su Sharingan, cuyo patrón carmesí se arremolinaba lentamente. Recuerda controlar tu respiración. Concentra tu chakra en tus ojos y piensa en la ilusión que quieres que vean. A diferencia del ninjutsu, especialmente la transformación elemental, el genjutsu no suele requerir señales con las manos, siempre y cuando puedas proyectar el genjutsu que tengas en la mente de otra persona. Aquí es donde los Uchiha tenemos una gran ventaja gracias a nuestro Sharingan. Este nos da la capacidad de hacerlo sin señales con las manos. Esto significa que, incluso sin conocer un genjutsu específico, podemos proyectar lo que tenemos en la mente de otro. Claro que no será tan fuerte sin entrenamiento, o simplemente será inútil, ya que el genjutsu estará desenfocado. Kiyomi activó su propio Sharingan. 3 Tomoe giraron en cada ojo, lo que hizo que Izumi se detuviera un momento, sorprendida, antes de continuar. Todavía estaba sorprendida de cómo Kiyomi pudo desbloquear un Sharingan de 3 Tomoe a una edad tan joven. Bien. Ahora intenta proyectarme la ilusión. Kiyomi respiró hondo, concentrando su chakra. Por un instante, el aire entre ellas pareció brillar. Izumi sonrió levemente. No está mal para ser la primera vez. Pero necesitas más control. Trabajaremos en eso hasta que te salga natural. Sí, Kiyomi asintió. Izumi le enseñó a Kiyomi durante 2 horas más, ayudándola a perfeccionar su técnica de genjutsu y a preparar su mente para el genjutsu. Justo cuando Kiyomi completaba su primer entrenamiento con Izumi y, tras agradecerle, salía, Izumi oyó una voz.
Ah, parece que tengo una compañera de clase, y es una chica muy linda. Genial. Izumi hizo una pausa. Esa voz sabía exactamente quién era esa persona. Capítulo 46. Conversación con Osuchiya. El sol de la tarde se filtraba suavemente a través de las ventanas de papel de la pequeña sala de entrenamiento. Kiyomi estaba de pie frente a Izumi, con el pecho subiendo y bajando por el esfuerzo de la práctica. Habían pasado la última hora repasando los fundamentos del genjutsu, el flujo de chakra y las ventajas especiales que les otorgaba el Sharingan. Ya dominas lo básico, dijo Izumi por fin, bajando las manos. Pero aún necesitas perfeccionar tu control. El genjutsu no se trata solo de lo que ves, sino de lo que le haces creer a la otra persona que ve. Kiyomi asintió. Seguiré practicando. Izumi le dedicó una leve sonrisa. Bien. Es suficiente por hoy. Kiyomi hizo una ligera reverencia, sus ojos aún reflejaban el orgullo sereno de quien acaba de aprender algo importante. Gracias, Izumi-san. Nos vemos luego. Con eso, se dio la vuelta y salió de la sala de entrenamiento, sus pasos se desvanecieron en el patio exterior. Izumi la vio irse, exhalando suavemente. Estaba a punto de empacar y volver a casa cuando lo sintió, una onda de chakra en el aire. Controlada. Medida. Demasiado deliberada para ser un accidente. Ah, parece que tengo una compañera de clase y es una chica muy linda. Genial. Su Sharingan cobró vida instantáneamente cuando ella se giró hacia la puerta. Allí estaba una figura enmascarada. Vestía ropa oscura, su máscara era lisa y sin rasgos distintivos, salvo por las estrechas ranuras que ocultaban perfectamente incluso sus ojos. Incluso con su Sharingan, Izumi apenas podía verle los ojos a través de esos agujeros, casi imprácticamente pequeños, del tamaño de un guisante. La voz de Izumi sonaba tranquila, aunque tenía la guardia alta. ¿Esperaste a que se fuera? Sí, respondió Sukuna simplemente. Su tono era sereno, pero con cierta carga. Sukuna siempre se aseguraba de cambiar la voz al hablar con otros cuando ocultaba su identidad. No quería molestar a mi linda compañera de clase. Pero es un poco injusto, ¿sabes? Darle clases especiales mientras te olvidas de mí, sensei. Bromeó Sukuna. ¿Quién te dijo que te iba a enseñar? Nunca acepté nada. Resopló Izumi. Tras la última interacción con el chico tras la máscara, había comprendido una cosa, no era hostil ni tenía segundas intenciones. Así que se relajó un poco con él, no hasta el punto de bajar la guardia, pero al menos lo suficiente como para relajarse un poco. Ah, me rompes el corazón, sensei. Y yo que pensaba que te quitaría tu puesto de estudiante favorito. En tus sueños. Izumi puso los ojos en blanco. Izumi se acercó un paso más. ¿Por qué estás aquí? Vine a hablar contigo como te prometí. ¿Ya decidiste mi oferta? Lo recuerdas, ¿verdad? Entrenamiento de genjutsu. Lo sé. Izumi asintió, sin entender aún por qué alguien como él necesitaría que lo entrenara. Izumi arqueó una ceja. ¿En serio, eso es todo lo que quieres? Eso es todo, dijo. No estoy aquí para causar problemas. Solo quiero aprender. Ella lo observó un momento, sopesando sus palabras. Antes de que pudiera responder, oyeron pasos acercándose. Inabi entró en el pasillo, seguido de Tekka. Ambos hombres intercambiaron miradas entre Izumi y el extraño enmascarado. ¿Hospitalidad Uchiha?, preguntó Sukuna, todavía completamente alterado, pero un poco molesto, pues no quería que lo vieran más personas. Inabi, saludó Izumi con cautela. ¿Cómo es que? Desde que nos contaste que entró al complejo, hemos estado vigilando a cualquier persona sospechosa, dijo Inabi sin rodeos. Si tiene algo que decir, lo dirá delante de nosotros. La mirada de Sukuna se posó en ellos, tranquila pero indescifrable. Si vienen a preguntarme mi nombre, no se molesten. No lo entenderán. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó Tekka bruscamente. Ya se lo dije, dijo Sukuna, señalando a Izumi con la cabeza.
Quiero aprender genjutsu. Nada más. Inabi entrecerró los ojos. Esa es una petición extraña para alguien que se cuela en nuestro complejo. ¿Me habrías dejado entrar con esta máscara puesta?, preguntó. Inabi ni siquiera se molestó en reconocer esa pregunta y en su lugar preguntó otra. ¿Por qué nos salvaron en el bosque? Por supuesto, Inabi también había estado allí. Por la misma razón, quiero aprender genjutsu. Sukuna se encogió de hombros. ¿Qué pasa si digo que no te creo? Entonces solo puedo decir que tienes serios problemas de confianza. No es que me queje, es bueno ser un ninja. Se encogió de hombros otra vez. Antes de que Inabi pudiera lanzar otra de sus preguntas, Sukuna, sintiéndose ya un poco irritado por este interrogatorio, habló primero. Mira, no soy tu enemigo. Si lo fuera, no habría tenido sentido salvarte entonces. Solo quiero aprender genjutsu, eso es todo. Si fuera tu enemigo, no estaríamos teniendo esta conversación. Inabi se cruzó de brazos. Puedes decirlo, pero necesitamos más que palabras. Al menos quítate la máscara. No, dijo Sukuna rotundamente. Mi identidad sigue siendo mía. Si eso es un problema, me largo ahora mismo. La sala quedó en silencio. Izumi intervino antes de que la situación se agravara. Nos ha ayudado antes. Confío lo suficiente en él como para escuchar. Si no lo haces, asumiré la responsabilidad. Tekka frunció el ceño. ¿Estás dispuesto a responder por él? Él es la razón por la que estamos vivos. Podía entrar y salir del clan a su antojo, y no hizo nada, dijo Izumi. Bueno, estaba robando comida del clan, pero no tienen por qué saberlo, ¿verdad? No es que solo los atacara a ellos. En ese momento, toda Konoha era mi cocina, reflexionó Sukuna. Inabi exhaló lentamente, claramente no convencida, pero sin ganas de insistir. Bien. Bien, hablemos de Itachi. Izumi estaba demasiado ansiosa por terminar con esta tontería. ¿A quién le importaba un genjutsu inútil? Se lo enseñaría 1000 veces, y por si fuera poco, incluso revelar algunas técnicas secretas del clan Uchiha no estaba descartado en su mente, si eso significaba encontrar el paradero de Itachi. Al oír ese nombre, casi todos se pusieron nerviosos, incluso Sukuna. Tenía mala sangre con Itachi, aunque era bastante tranquilo, lo mataría si tuviera la oportunidad. ¿Dónde está Itachi?, preguntaron los demás también. ¿No esperas que te revele esa información antes de enseñarme genjutsu, verdad? Preguntó Sukuna con un gruñido en el tono. ¿Cómo podemos creer que dices la verdad? ¿Y si mientes sobre saber algo sobre Itachi solo para aprender genjutsu?, preguntó Inabi de nuevo. Bueno, el sentimiento es mutuo, abuelo. ¿Y si te volvieras a la cama después de que te dijera lo que querías saber? Sukuna se esforzó por mantener un tono directo, pero este viejo era demasiado. Los viejos de este mundo son unos delincuentes sinvergüenzas. Ahora estaba seguro de ello. Inabi tenía una marca en la frente. ¿A quién llamas viejo, mocoso? Sigo teniendo 30 y tantos. Quería enfurecerse. Bueno, no peleen entre ustedes. Inabi-san, al menos deberías ser más maduro con tus subordinados, dijo finalmente la tercera persona, que hasta entonces solo había estado escuchando. Sukuna no sabía quién era. No tenía idea. Inabi prácticamente resoplaba para sí mismo. Pero al otro Uchiha no le importó, se giró hacia Sukuna y se presentó. Soy Tekka Uchiha. ¿Cómo podemos referirnos a usted, invitado?, preguntó con un tono bastante educado. Por un segundo, Sukuna ni siquiera creyó que el hombre fuera un Uchiha. El tono altivo del clan Uchiha le faltaba. Parecía más joven que ese estirado Inabi, quizá veinteañero. Puedes llamarme Me, solo llámame hombre enmascarado, niño enmascarado. No se me dan bien los nombres. Cualquiera servirá. Sukuna dudó entre declararse el honrado o Rayomen, pero Kiyomi podría encontrar la conexión si más tarde se enteraba. Otra razón por la que no se había mostrado antes era porque no estaba completamente seguro de poder ocultarle su CE.
entonces, ¿qué tal un acuerdo entre ambas partes? Nos das información sobre Itachi y comenzamos tu entrenamiento en Genjutsu. Al terminar, puedes proporcionar la información completa. Izumi vio que hubo una pausa, nadie dijo nada, y finalmente tuvo que intervenir. Sí, sabía que el sensei es inteligente, mejor que algunos viejos estirados que se niegan a aceptar sus años de ocaso, le gritó Sukuna al hombre, que ahora tenía otra marca formándose en la cabeza. Sin embargo, ninguno de ellos era tan infantil. Toda esta conversación demostró que ninguna de las partes era hostil. Los Uchiha se enteraron de que el hombre enmascarado era de hecho un niño, al ver cómo reaccionaba, mientras que Sukuna actuó así intencionalmente para al menos hacerlos bajar un poco la guardia. Veamos qué debería decir de Itachi, pensó Sukuna. Que Itachi se uniera a Akatsuki era su carta del triunfo, eso revelaría la ubicación de Itachi, por lo que definitivamente no podía decírselo ahora. Comencemos con los poderes Mangekyo de Itachi. ¿Cómo sabes algo así? Los demás se quedaron atónitos. Este chico incluso conocía los poderes específicos de Itachi. Olvídate de saber qué era el Mangekyo. Jaja, claro, después de todo, ya luché contra él. Sukuna sonrió. Capítulo 47. Habla con los Uchiha 2. Cuando Sukuna terminó esta gloriosa historia de aventuras en la tierra de Konoha, los tres Uchiha frente a él estaban congelados como estatuas. Como si no pudieran comprender lo que les acababan de decir. Sin embargo, cuando lo procesaron, los tres activaron su Sharingan, mirándolo como si hubiera secuestrado a sus hijos o algo así. Los tres tenían la postura rígida y estaban en guardia. ¿Mataste a Shisui? Greveron. Dije que lo confesé. Una estupidez, sí. Pero tengo mis motivos. Bueno, técnicamente no lo maté. Bueno, sí, lo maté, pero habría muerto de todos modos aunque no hubiera actuado. Sukuna se encogió de hombros, lo que hizo que los tres que tenía delante casi gruñeran. Balancearse. Un kunai voló, precipitándose directamente hacia él. Lo intentó de lleno. Sin embargo, para confusión de todos, el kunai lo atravesó por completo sin ninguna resistencia, impactando directamente en la pared, mientras el enmascarado permanecía allí de pie con las manos juntas, mirando a Izumi con un profundo suspiro. Al menos déjame completarme, ¿quieres? Quizás descubras que lo que hice fue lo mejor. Sukuna suspiró, enfureciendo aún más a los tres. Cállate. Izumi fue la primera en reaccionar. Se abalanzó sobre él con otro kunai, pero Sukuna se quedó allí completamente desquiciado. Fue directo a su cuello, pero ni siquiera pudo tocarlo, lo atravesó. Genjutsu, pensó, pero su chakra estaba completamente estable. Incluso después de alterarlo, el hombre enmascarado permaneció allí de pie, indiferente. Estilo fuego. Un idiota estaba a punto de usar un jutsu de fuego en el interior cuando Sukuna no pudo soportarlo más y gritó. Fue Danzo. Ese nombre detuvo a Tekka Uchiha, quien estaba a punto de incendiar todo el recinto. Inabi Uchiha, quien también hacía señas con las manos, se detuvo. El nombre que Danzo le había dado en ese momento era como Uchiha para Tobirama. Danzo. Izumi pronunció el nombre con una furia desconocida. Ni siquiera conocía al hombre hasta hacía unos días. Solo después de ser atacada en su misión, supo de él y su raíz gracias a Inabi. Sí. Sukuna asintió. Explícate y no mientas ni te olvides de salir de aquí con vida, dijo Izumi con vehemencia. Dudo que puedas respaldar esa afirmación, pero te lo voy a explicar de todos modos. ¿Qué demonios? Estaba a punto de hacerlo si no fuera porque un musculoso me atacó de inmediato. Resopló. Esta vez, a Izumi no le hizo gracia, e incluso los demás lo miraban con una mirada amenazante. A veces, esos Sharingan podían ser bastante aterradores. No eran precisamente aterradores a menos que tuvieran patrones especiales, pero solo por su aspecto, un sobresaliente. Explícamelo. Izumi volvió a preguntar, asegurándose de que era una exigencia. Shisui fue atacado por Danzo. Fue entonces cuando lo encontré. ¿Otra vez Danzo? A estas alturas,
¿Por qué no echarle toda la culpa a él?, replicó Tekka Uchiha. Sukuna se quedó atónito. ¿Cómo lo supo? Bueno, sí, entiendo por qué piensas eso, de hecho, sería muy fácil para mí culpar a Danzo. Sin embargo, verás, hay una razón por la que Danzo atacó a Shisui. Al igual que nuestra señorita Uchiha, él también abrió los ojos de tu clan. El Mangekyo Sharingan. Tan pronto como esas palabras cayeron, fue como si toda la habitación cayera en trance. Otro más, murmuró Inabi para sí mismo con silenciosa indignación. Durante años después de Madara Uchiha, nadie había despertado el Mangekyo Sharingan, y ahora el clan Uchiha de repente tenía 3 personas desbloqueando estos ojos, solo para que la mitad del clan fuera aniquilado. No estás mintiendo, ¿verdad?, preguntó Tekka con contemplación en su rostro. No tengo pruebas, si es eso lo que preguntas. Igual que no tengo pruebas de haber matado a Shisui. Es extraño que me creas tan fácilmente en lo segundo, pero necesitas pruebas de lo primero. Sukuna suspiró con un bufido. Y, efectivamente, en cuanto lo pensaron, sintieron que todo era un desastre. ¿Cómo pudo Shisui morir tan fácilmente si tenía Mangekyo? Incluso si no tuviera uno, ¿qué podría estar pretendiendo este tipo enmascarado al decir algo tan drástico como ser el asesino de Shisui? ¿Qué creer y qué no creer? De todos modos, no importa si me crees o no. Solo escucha. La habilidad Mangekyo de Shisui era Kotoamatsukami. A Sukuna no le importaba lo que estuvieran pensando. Primero, les explicó la situación para ponerlos al día con la situación actual. Entonces, Sukuna explicó cómo Shisui deseaba usar su Sharingan para traer la paz entre el clan y la aldea, y sobre su poder Kotoamatsukami, lo que provocó otra ronda de gritos, esta vez maldiciendo a Shisui por usar un poder como este para la paz. ¿En qué demonios estabas pensando, hermano? Toma el trono. ¿Por qué aspiras a ser un mendigo? Nadie lo entendió. Luego vino Danzo y cómo atacó a Shisui. Sukuna les explicó todo. Sin embargo, Shisui logró escapar. Danzo ya había tomado uno de sus Mangekyo, mientras que Shisui resultó herido y envenenado, seguido de la raíz de Danzo. Sukuna se tomó su tiempo para explicar todo el asunto, hasta el momento en que Shisui fue atacado y escapó de Danzo. Sin embargo, a partir de aquí iba a cambiar un poco la historia. Ahí es donde ocurre mi entrada. Maté a esos ninjas Anbu que perseguían a Shisui, mi objetivo era prácticamente el mismo que ahora, encontrar la manera de que Shisui me enseñara Genjutsu. De lo contrario, no me habría molestado en actuar, dijo Sukuna, dándoles tiempo a los demás para asimilar la historia hasta ese momento. Él también necesitaba tiempo para preparar lo que diría a continuación. ¿Entonces por qué? ¿Por qué mataste a Shisui Nii-san? Dijiste que lo ayudaste, ¿verdad? Entonces ¿por qué lo mataste?, gritó Izumi, y la forma en que llamó a Shisui dejó claro que tenían una buena relación. Porque era un completo idiota. Dijo Sukuna con más calor en su voz que el tono condescendiente del propio Izumi. La reacción del enmascarado fue bastante inesperada. ¿Qué clase de razón era esa? ¿Solo por idiota lo matas? ¿Quién hace eso? Y, demonios, estamos hablando de Shisui, el primer genio de los Uchiha, cabrón. ¿Qué quieres decir?, gruñó Inabi. Sukuna suspiró, visiblemente desanimado. De todas formas, no planeaba vivir. Aunque no soy un ninja médico, sus heridas, por lo que sé, no fueron lo suficientemente letales como para que no pudiera recuperarse. Así que, aparte de que su condición era peor de lo que parecía, o que el veneno lo afectó demasiado rápido, no sé por qué planeaba no vivir. Intenté convencerlo de lo contrario, pero el idiota no se movió. Claro, hasta ese momento no tenía motivos para matarlo. Sabiendo que el tipo ansiaba morir, no podía hacer nada y estaba a punto de irme hasta que descubrí algo que me hizo matarlo. Sukuna volvió a suspirar. ¿Qué pudiste haber aprendido para tener que matarlo?, gruñó Tekka, sin creerlo. Planeaba regalarle su otro Mangekyo a Itachi. Silencio. La respuesta de Sukuna dejó a todos boquiabiertos. Dale un poder como el de Kotoamatsukami a ese loco. Se les entumeció el cuero cabelludo.
Un hormigueo les recorrió el cuerpo mientras sentían escalofríos que les subían por la columna. El sudor les inundó la cabeza pensando en qué habría pasado si Itachi hubiera tenido en sus manos algo como Koto Amatsukami. Como dije, idiota. Itachi puede que haya actuado impulsado por su locura recientemente, pero lo he estado vigilando. Conozco su verdadero rostro. Intenté convencer a Shisui de lo contrario, pero no. Ustedes, los Uchiha, son unos testarudos, les dijo Sukuna con tono un tanto acusador, dándoles la vuelta a la tortilla. Ninguno habló. No tenían idea de qué decir. Al final, no tuve más opción que matarlo. Por eso dije que, técnicamente, no lo hice, ya que de todas formas planeaba suicidarse más tarde. Sukuna se encogió de hombros. Mientes. No es posible. Izumi ya tenía lágrimas en los ojos. Si no quieres creer, no lo hagas, pero sería hipócrita de tu parte creer que soy el asesino, algo que yo mismo confesé, sin darle crédito a mi historia, espetó Sukuna, fingiendo estar enojado. Esto los hizo callar. Sage ahora sabe lo que pasa por sus mentes. En todo caso, deberías agradecerme. No me detuve ahí. Para aliviar un poco mi culpa por lo que hice, te ayudé, Uchiha, incluso más allá de evitar que la mirada de Shisui cayera en las manos de Itachi. Dijo Sukuna con vigor. Los demás se miraron, como preguntándose qué más podría haber hecho este tipo. ¿Cómo es que había estado tan activo y nadie lo sabía hasta hoy? No es ya demasiado lo que has hecho hasta ahora, hermanito. Como dije, luché contra Itachi la noche del exterminio. Dijo, y todos lo recordaron. De repente, sus mentes se pusieron en forma. ¿Por eso este tipo luchó con Itachi? ¿Para salvarlos? Si se tratara de cualquier otra persona, no lo habrían creído. Poder luchar contra Itachi ya era una posibilidad remota para la mayoría. A pesar de todos sus crímenes, Itachi seguía siendo un genio del clan Uchiha. Este hecho era aún más imposible después de saber que Itachi tenía Mangekyo, y la persona que contaba todo este cuento de hadas era de hecho un niño. Sin embargo, habían visto la fuerza de este niño con sus propios ojos. Ninguno de sus ataques lo alcanzó, y mató a esos shinobi enemigos en segundos. Incluso pude costarle un brazo. No sé si notaron la gran destrucción en un lado del complejo del clan tras nuestra pelea, el mismo que ardía con ese fuego negro. Ahí es donde peleamos. Debieron haber encontrado un brazo amputado allí, ¿verdad? Preguntó. Ante esto, tanto Tekka como Izumi recurrieron a Inabi. Era el de mayor rango entre ellos, y si alguien podía tener esa clase de información, ese era él. El propio Inabi guardó silencio. Porque todo lo que el niño había dicho era cierto. Efectivamente, habían encontrado un brazo allí. Al principio, no era nada, solo un brazo. Sin embargo, no había ningún cadáver en esa zona. Así que encontrar al verdadero dueño de ese brazo fue difícil. Además, con un simple razonamiento, cualquiera podría haber deducido que este brazo fue amputado en una pelea y pertenecía a un niño de unos 11 o 13 años. Maldita sea. ¿Está diciendo la verdad?, preguntó Tekka apresuradamente. Inabi no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Sukuna mantuvo la boca cerrada sobre Obito y los demás miembros de la raíz que destripó ese día. Esta gente no necesitaba saber nada de ellos. Los Uchiha cayeron en un trance momentáneo, pensando en todo lo que les había sido revelado. Sukuna también se quedó en silencio, reflexionando sobre sus acciones. ¿Valió la pena toda esta molestia ir tan lejos para aprender genjutsu de los Uchiha? Sukuna lo creía completamente. Había mucha gente en Konoha que podía enseñarle genjutsu, pero sus métodos no funcionaban con él. No podía hacer señas con las manos, así no habría forma de chakra para él. Lo que necesitaba era aprender a usar su Sharingan para lanzar genjutsu. Y, por supuesto, sin duda, los únicos capaces de enseñarle esto eran los Uchiha. ¿Y si el genjutsu valía tanto la pena? La respuesta fue, una vez más, un rotundo sí.
Esto no solo agregaría otra forma de pelear a su arsenal bastante pequeño de técnicas, sino que también le daría una opción de derribo no letal, especialmente a larga distancia. Era fundamental que aprendiera Genjutsu. Sin embargo, no lo hizo solo por Genjutsu. Incluso revelarles la ubicación de Itachi le habría dado lo que quería de estos Uchiha. No, tenía otro objetivo en mente. Tras saber que Izumi había desbloqueado su MS, tenía un plan, completar algo que había empezado pero no pudo terminar. ¿Por qué? Fue entonces cuando Izumi habló. ¿Por qué nos cuentas esto? ¿Qué quieres?, preguntó vacilante. Los demás también lo miraron fijamente. Sí, tengo la intención de aprender Genjutsu contigo, no mentía. Sin embargo, creo que podrías obtener algo de conocimiento de tu clan fácilmente con solo dar la ubicación de Itachi, con todo el odio que le tienen, dijo, ganándose un gruñido. Como si incluso si le hubiera pedido la mano a Izumi, hubiera sido posible. Me siento un poco culpable por lo que le hice a Shisui. Puede que sea egoísta, pero no me considero una mala persona, dijo con un suspiro. Sin embargo, antes de que otros pudieran señalarlo, volvió a hablar. Claro que yo tampoco soy un santo. No soy bueno admitiendo el crimen después de haberlo cometido. Se encogió de hombros, ganándose un chasquido de lengua de los tres. Te dije todo esto porque. Sukuna estaba a punto de decirlo, sin embargo, fue entonces cuando se escuchó un fuerte ruido desde afuera. Un hombre Uchiha entró corriendo, casi frenético. ¿Qué pasa?, ladró Inabi. Que lo molestaran en ese momento lo irritaba. Inabi, son los hijos del líder del clan. Los han atacado, dijo el hombre, lanzando una bomba. ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? Izumi y los demás estaban atónitos. Sukuna no era la excepción. Por Danzo. Sukuna no pudo encontrar un mejor momento para completar su oración anterior. No sabía exactamente cómo, pero esto es Konoha. No le eches toda la culpa a Danzo. Capítulo 48. Kiyomi se ha ido. Danzo. Otros le gritaron a Sukuna más rápido que el destello de Minato y preguntaron, con un claro veneno goteando de sus voces. A Izumi no le importó, simplemente salió corriendo de su lugar hacia donde se encontraban Sasuke y Kiyomi. El shinobi Uchiha que vino a informar, al ver a Izumi dirigirse a la casa del antiguo jefe del clan, se quedó perplejo, el niño ya no estaba allí. Molesto, corrió tras ella. ¿Qué quieres decir, Danzo?, preguntó de nuevo Inabi, indiferente a las acciones de la chica. Bueno, si no estás prestando atención, déjame recordarte que Danzo todavía tiene uno de los Mangekyo de Shisui, que todavía tiene a Koto Amatsukami, recuerda, dijo Sukuna con un tono sarcástico. Inabi casi escupió sangre al darse cuenta. Tekka también palideció. Si alguien más tuviera este poder, se habría sentido incómodo, pero Danzo. Cualquiera podría tenerlo, pero no Danzo. Ese Danzo, el mayor detractor de los Uchiha en la aldea después de Tobirama Senju. En cierto sentido, Tobirama era mejor que Danzo. Joder. Tekka parecía incapaz de soportar la presión y se quebró. Soy una de las pocas personas que conocía el verdadero rostro de Itachi. Sin embargo, dudo que incluso Itachi tomara una medida tan drástica antes de esa noche. Ahora, podría ser que Itachi tenía miedo de la presencia de Shisui y siempre ocultaba sus intenciones, o... Sukuna se quedó en silencio. No tuvo que decir lo que vino después, tanto Inabi como Tekka lo descubrieron por sí mismos. ¿Qué otra cosa podría ser sino Danzo? Ese bastardo debió haber usado el Koto Amatsukami de Shisui contra Itachi. Y ahí fue cuando la mente de Inabi hizo clic. Espera, ¿qué pasa con el otro Mangekyo de Shisui?, le espetó a Sukuna. Maldita vieja cabra, afilada como la espada de Madara. Maldijo Sukuna. Lo usé. Sukuna se encogió de hombros. Negar que lo tenía sería una estupidez, jamás le creerían, no después de la imagen que se había creado de sí mismo. Irónicamente, eso fue precisamente lo que hizo que otros creyeran en sus palabras hasta ahora, porque creían tenerlo todo bajo control. Un chico que no era particularmente malo,
pero que sabía cuidar de sí mismo y que es increíblemente fuerte. ¿Cómo que lo usaste? Tekka se quedó sin palabras. Este bastardo lo decía como si fuera un kunai barato de tercera categoría que había tomado prestado sin preguntar. ¿Eso es un mangekyō, o qué? ¿A qué te refieres con que lo usaste, bastardo? ¿Cómo crees que luché contra Itachi, ¿Crees que soy un hasi jodido rama senjutsu para luchar yo solo contra el maldito Susanoo? Replicó Sukuna, dejando a Tekka e Inabi sin palabras. En ese momento, ambos se dieron cuenta de una cosa: este pequeño bastardo era completamente desvergonzado. Apretando los dientes, escupieron algo incomprensible, probablemente maldiciendo a toda la 19ª generación de Sukuna. Como sea, ve a ocuparte de lo que pasó afuera. Hablamos luego. A Sukuna no le importó, hacía tiempo que había aprendido a tener la piel gruesa. Y dicho esto, en un portal giratorio, desapareció, dejando a ambos hombres Uchiha solos en tranquila contemplación. ¿Le crees?, preguntó finalmente Tekka. No lo sé, sin embargo, ahora mismo no tenemos otra opción que creer lo que dice ese pequeño bastardo. Escupió Inabi con irritación, completamente molesto con Sukuna a estas alturas. Sukuna tampoco se fue, estaba preocupado por Sasuke y Kiyomi. Al final, los consideraba sus amigos, así que quería saber qué había pasado realmente. Así que se quedó. Izumi corrió tan rápido como sus piernas le permitieron. El corazón le latía con fuerza en el pecho, cada paso más pesado que el anterior. Acababa de enterarse de que Sasuke y Kiyomi habían sido atacados. Desconocía los detalles, solo que se los habían llevado. La idea de que alguno de ellos estuviera herido, o algo peor, le revolvía el estómago. Se esforzó más. Antes de que el Chunin pudiera alcanzarla para decirle que no iba en la dirección equivocada, llegó a la casa de Kiyomi y Sasuke, solo para no encontrar a nadie. Irritada y ansiosa tras descubrir la verdad, finalmente llegó al lugar donde los habían mantenido. Se detuvo en shock. Solo Sasuke estaba allí. Yacía desplomado contra la pared, con el cuerpo ensangrentado y maltrecho, apenas consciente. Pero Kiyomi se había ido. Un terror frío se extendió por todo su cuerpo. ¿Dónde está Kiyomi?, le preguntó a una mujer Uchiha que los estaba cuidando, solo para recibir un movimiento de cabeza como respuesta. Se le encogió el corazón. Se le heló la sangre. Ella se ha ido. Izumi casi se derrumba. Un shinobi Uchiha que estaba a un lado, al ver la situación, se acercó inmediatamente y dijo: «Se la ha llevado, ese shinobi enemigo». El corazón de Izumi se aceleró. Su mirada podría haber derretido el hielo al volverse hacia esa mujer. «¿No puedes ser un poco más clara con tus señales, vieja bruja?», casi gritó. Sin embargo, ser secuestrada seguía siendo terrible. La mente de Izumi se llenaba de preguntas y miedo. ¿A dónde la habían llevado? ¿Seguía viva? Rápidamente se arrodilló junto a Sasuke. Su respiración era superficial, pero cuando lo llamó por su nombre, abrió los ojos de golpe. El chico parecía exhausto, con la voz débil, pero había determinación en su mirada. Yo sé a dónde la llevó», susurró Sasuke, haciendo una mueca al intentar hablar. Sus palabras eran débiles, pero lo suficientemente claras para que Izumi las oyera. Antes de que pudiera preguntar más, se oyeron pasos por el pasillo en ruinas. Todos los presentes se giraron bruscamente hacia el sonido. Apareció una figura con una máscara sencilla que le cubría el rostro por completo. Su presencia era extraña, como la de un niño jugando a ser shinobi. En cuanto a la razón, era por su altura. En el mejor de los casos, seguía siendo un mediano. Sin embargo, otro mediano, apenas un poco más alto que este, había dividido al clan en dos recientemente, no querían correr riesgos. Las armas estaban a medio levantar, los cuerpos tensos, con la mirada fija en él. Incluso Izumi se sintió tensa. No sabía qué hacía allí, pero el molesto chico de la máscara nunca se había mostrado hostil con ellos. La figura enmascarada levantó una mano con calma. «No estoy aquí para hacerle daño a nadie», dijo, sobre todo a otros Uchiha que no lo veían por primera vez.
Su voz era serena. Algo en su forma de hablar pareció rebajar la tensión, aunque la sospecha no desapareció por completo. Izumi dio un paso al frente. «Entonces, ¿por qué estás aquí?», preguntó, más molesta que nada. No era momento para que él causara problemas. La figura no le respondió de inmediato. En cambio, miró más allá de ella, directamente a Sasuke. «Puedo curarlo», dijo. Se escuchó un murmullo de inquietud entre los shinobi. Algunos se miraron con duda, otros fruncieron el ceño ante la idea de dejar que un extraño tocara a Sasuke. No había mucha gente dentro, después de todo, todavía era una guardería, sin embargo, los que estaban allí estaban nerviosos. La propia Izumi se sentía cautelosa. Pero también sabía que no tenían tiempo que perder. Las heridas de Sasuke no eran mortales, claramente, el enemigo que lo atacó lo había hecho con la intención de que Sasuke les transmitiera su mensaje. Sin embargo, Sasuke aún era un niño. Cualquier otra pérdida de sangre podría causarle daños permanentes o incluso costarle la vida. Y si realmente sabía dónde estaba Kiyomi, lo necesitaban consciente y estable. Ella asintió levemente. «Hazlo», dijo, aunque sus ojos seguían fijos en él. El chico enmascarado se agachó junto a Sasuke. El propio Sasuke se mostró reacio, al ver lo parecida que era la máscara que llevaba este tipo a la de quienes lo atacaron. Sin embargo, no tuvo fuerzas para protestar. Sin mencionar que Izumi claramente confiaba en este tipo. Sukuna colocó su mano sobre la herida más grave. Una energía extraña y cálida se extendió desde su palma. Izumi solo pudo observar cómo la carne desgarrada parecía unirse, mientras la hemorragia disminuía y finalmente se detenía por completo. No se trataba solo de curación. Ella misma conocía jutsus médicos hasta cierto punto, no mucho, pero un poco. Así que sabía. El chico enmascarado parecía estar haciendo dos cosas a la vez, usar algún tipo de energía para revertir el daño y, al mismo tiempo, manipular directamente los cortes, sellándolos y cosiéndolos desde dentro. El proceso era tan rápido y preciso que parecía casi irreal. Y el juicio de Izumi sobre la curación de Sukuna no estaba tan desacertado. No solo estaba usando su técnica básica de maldición inversa para curar, sino que también la estaba aplicando a su propia técnica de maldición. Al igual que Rete Gojo, estaba creando el efecto opuesto al de cortar, cosiendo y uniendo todo, cerrando rápidamente la herida. Había sido alucinante incluso para él cuando descubrió cómo una de las técnicas más ofensivas del programa podía convertirse en una de las mejores técnicas para salvar vidas en cuestión de minutos con solo ejecutar RCT. La única razón por la que nunca vimos esto antes fue porque Rayomen Sukuna nunca lo usaría con otros. En cuestión de segundos, la respiración de Sasuke se estabilizó y el dolor en su rostro se desvaneció. Recuperó ligeramente el color y abrió los ojos por completo. Casi como nuevo, solo quedaba la pérdida de sangre, pero era mínima comparada con todo lo demás. Los shinobi a su alrededor susurraban con incredulidad. Una curación así era rara, incluso milagrosa, y verla realizada tan rápido por alguien que no parecía mayor que el propio Sasuke era impactante. Izumi miró al chico enmascarado. Ya estaba de pie, como si nada. Su identidad se estaba volviendo cada vez más misteriosa para ella. Sin embargo, ahora no era el momento de pensar en ello, necesitaban ir tras Kiyomi lo antes posible. Capítulo 49, Formación de la Alianza. Sasuke se incorporó lentamente, aún débil, pero ya podía hablar con claridad. Todos se acercaron, esperando su explicación. Su voz era firme, aunque su rostro estaba tenso. Llevaron a Kiyomi al norte, dijo. Pasaron el viejo cruce del río, hasta los almacenes abandonados cerca de la frontera. En cuanto las palabras salieron de su boca, Izumi ya se había puesto de pie. Su mente estaba centrada en una sola cosa, llegar a Kiyomi lo antes posible. No le importaba nada más. «Nos vamos ahora», dijo con firmeza, girándose hacia el camino que Sasuke había descrito. Pero Tekka e Inabi no se movieron, solo intercambiaron una mirada, con expresiones sombrías. No estaban tan embargados por la misma emoción que Izumi. Estaban pensando en lo que esto significaba y quién podría estar detrás. Después de todo lo que Sukuna les había dicho,
no les cabía ninguna duda. Esto tenía que ser obra de Danzo. Si eso era cierto, entonces el peligro no solo residía en luchar contra shinobi enemigos. Danzo aún conservaba uno de los ojos de Shisui, y con él, el poder del Kotoamatsukami, un genjutsu tan poderoso que podía controlar la voluntad de alguien sin que éste se diera cuenta. Y si Izumi se enfrentaba a él, ella podría ser dominada. Cualquiera podría reescribir su testamento ahora mismo, pero ella no. Había despertado al Mangekyo. Actualmente era la única esperanza del clan Uchiha. No, dijo Tekka con firmeza, poniéndose delante de ella. No te vas. Izumi se quedó paralizada, mirándolo con incredulidad. ¿De qué estás hablando? Kiyomi está ahí fuera. No tenemos tiempo para esto. Es exactamente por eso que no vas, dijo Inabi, moviéndose para pararse al lado de Tekka. Sin embargo, no habló de inmediato, había demasiada gente. Suspiró para que todos se fueran, pero la enfermera lo fulminó con la mirada, diciéndole claramente que si alguien iba a irse, eran él y los demás. Por supuesto, las únicas dos personas a las que no quería dejar ir eran al propio paciente y a Sukuna. El niño que jugaba al ninja con máscara acababa de obrar un milagro. No había forma de que lo dejara ir sin preguntar cómo. Era una ninja médica por algo, maldita sea, este chico podría ser el próximo Tsunade Senju. Irritado, Inabi arrastró a Izumi con Tekka mientras los demás también tuvieron que irse bajo la presión de la enfermera. Sin embargo, Sukuna no tuvo tanta suerte. Después de llegar a una habitación vacía, Inabi finalmente dejó ir a Izumi, quien ya estaba teniendo un ataque de ira. ¿Qué pasa? ¿Por qué pierdes el tiempo? Kiyomi podría estar en peligro si no nos damos prisa. Reprendió Izumi, visiblemente preocupada. Inabi suspiró. Si Danzo lo hace y usa ese ojo contra ti, perderemos más que a Kiyomi. No podemos arriesgarnos. Izumi tenía interrogantes. ¿Qué ojo? Por desgracia, ya había salido corriendo de la habitación mientras Sukuna hablaba y no lo sabía todo. Suspirando nuevamente, Inabi le explicó toda la situación a Izumi, desde recordarle que Danzo todavía tenía uno de los Mangekyo de Shisui hasta la posibilidad de que Danzo ya hubiera usado esta técnica en Itachi para atacar al clan Uchiha. La mente de Izumi zumbó. A ella no le importaban mucho otras cosas, su mente solo estaba centrada en el Uchiha y en la posibilidad de que Danzo lo estuviera controlando. Itachi era inocente. Su mente se congeló. Alguien dijo que el amor es ciego. Pero ante esta densidad absoluta es que la luz empezó a curvarse a su alrededor. Izumi, sin embargo, reprimió a la fuerza sus sentimientos y emociones. Ahora mismo, lo más importante era salvar a Kiyomi. Solo entonces su mente identificó lo que Inabi intentaba decir. Y al hacerlo, explotó. No me voy a quedar aquí sentada mientras Kiyomi está en peligro. Replicó Izumi, alzando la voz. No me importa si es Danzo o cualquier otro, lucharé contra él. La expresión de Tekka se endureció. No se trata de valentía. Se trata de protegerte de algo contra lo que no puedes luchar. No eres un shinobi más, Kiyomi. Ahora eres la esperanza de nuestro clan. Nuestra única esperanza. Con tu Mangekyo, tenemos la oportunidad de volver a ser fuertes. No podemos correr este riesgo. Apretó los puños. ¿Y qué? ¿Esperas que deje que alguien más la salve mientras yo me escondo? Sí, dijo Inabi sin rodeos. Porque si te capturan, Danzo gana 2 veces. ¿Y si te hiciera lo que pudo haberle hecho a Itachi? ¿Te pusiera en nuestra contra? ¿Y si la próxima vez que despiertes, encuentras tus manos empapadas en la sangre de tu propia familia? Los niños que intenta salvar. Ladró Inabi. Hay que decir que, cuanto mayor se hace una persona, mejor aprende a chantajear emocionalmente a los más jóvenes. Y aquí Inabi no solo estaba diciendo tonterías, sus argumentos eran legítimos. Izumi, al oír esto, se desanimó y se le encogió el corazón. La tensión era densa. La respiración de Izumi era aguda y furiosa, pero no era del todo irracional. Ella también entendía.
¿En qué lío te has metido, Fue entonces cuando entró Sukuna, con cierta irritación escondida tras la mascarilla. La enfermera casi le había reprendido. Si no fuera por Kamui, dudaba que hubiera salido de esa habitación sano y salvo. Todos se giraron hacia él con los ojos entrecerrados. Una pequeña parte de sus mentes les decía que lo que había sucedido justo después de que él apareciera no era una coincidencia. Sin embargo, no tenía ninguna prueba o incluso las pistas adecuadas para sospechar de él más allá de la coincidencia del tiempo en sí. Sukuna también se sentía impotente ante esto. Simplemente actuó como si nada del asunto le incumbiera. Con las manos en los bolsillos, caminaba como si estuviera paseando por el parque. ¿Qué quieres?, preguntó Izumi con los ojos entrecerrados. Solo quiero algo de entrenamiento en genjutsu, ¿es mucho pedir?, preguntó Sukuna con una voz casi fingida de lágrimas. Dejando a los demás sin palabras. Hermanito, ¿sigues con eso? Tenemos un niño desaparecido aquí. No tenían idea de qué pensar de ese chico excéntrico. Ayudaste a Sasuke. Y sigues aquí merodeando. Definitivamente tienes algo en mente, resopló Izumi, viendo claramente a través de su falsa fachada de lástima. Bueno, valió la pena intentarlo, ¿no? Se encogió de hombros, simplemente no estaba hecho para ese tipo de tácticas deshonestas. Ante este cambio total de 180 grados, otros fruncieron el ceño. Si bien es cierto que quiero ese entrenamiento tarde o temprano, la verdadera razón por la que sigo aquí es porque quiero encargarme de Danzo. Con ese mangekyō en la mano, es peligroso. Dudo que ni siquiera Konoha se quedara quieto mucho tiempo viendo lo que ese hombre es capaz de hacer con ese ojo, dijo finalmente Sukuna. Esa era precisamente la razón por la que se quedaba allí y por la que se molestaba en decirles la verdad. Necesitaba ayuda. Tenía la oportunidad de matar a Danzo, pero no podía si quería apoderarse de Kamui. Pero Danzo ahora sabía qué tipo de ataque podía realizar. Hasta que Danzo existiera, una espada invisible pendía sobre su cabeza. No era solo él quien estaba en peligro, cualquiera que estuviera cerca de él, próximo a él, estaba en riesgo. No importaba cuán confiado estuviera en su fuerza mejorada y la inclusión de Kamui en su arsenal, entrar solo a la base de Root era peligroso. Había estado pensando en formas de sacar a Danzo de alguna manera para terminar con el viejo cabrón de una vez por todas, pero no pudo encontrar ninguna oportunidad. Sin embargo, ese día, tras ver el Susanoo de Izumi y esa habilidad similar a un agujero negro, tuvo una idea: con otra persona fuerte como Izumi, podría tener la oportunidad de entrar en el nido de ratas sin ser mordido. Ya tenía miles de cosas preparadas que planeaba decirle para convencerla, pero ese viejo halcón de guerra hizo la mayor parte del trabajo por él. En cuanto a curar a Sasuke, bueno, eso fue solo por preocupación por el chico. No era completamente cruel, lo consideraba su amigo. No tenía nada que ver con la primera vez que pudo probar su Curse Technique Reversal en otros. De nada. Sin embargo, al oír las palabras de Sukuna, los ojos de Izumi se iluminaron. Si alguien como este molesto pero poderoso hermanito trabajara con ella, sus posibilidades de salvar a Kiyomi aumentarían drásticamente. Tanto Inabi como Tekka tenían dolor de cabeza. ¿Deberían creerle a este chico? Es imposible cuidar de Danzo. ¿Crees que los Uchiha nunca quisimos hacerlo? Resopló Inabi, lo que hizo que Izumi y Tekka levantaran las cejas, sorprendidos. El hecho de que su clan siquiera sugiriera asesinar a uno de los altos mandos de la aldea era una locura. Sukuna no se sorprendió. Sabía de la mala relación que existía entre los Uchiha y todo lo relacionado con Tobirama, especialmente con sus alumnos. Tendrás más posibilidades de asesinar al daimyo del fuego que ese viejo zorro, resopló Inabi, y Sukuna tuvo que estar de acuerdo. Root no era un lugar donde cualquiera pudiera infiltrarse. ¿Qué opción tienes? Casi seguro que te espera una trampa donde ese chico, Sasuke, te dijo que se llevaron a esa niña. Dudo que siquiera tengan a esa chica allí. Hay muchas posibilidades de que, mientras le haces el juego a Danzo, ese viejo fósil le saque los ojos a esa niña y se meta en cualquier otra travesura en la que estén metidos esos viejos huesos. Sukuna se encogió de hombros, aunque mientras hablaba, él mismo se dio cuenta de que eso podría suceder.
Ahora él también estaba preocupado por Kiyomi, como compañero de clase o como alguien que conocía la vida que había llevado esa chica en su vida anterior. Se sentía mal. Este era uno de sus problemas. Era un corazón sangrante por mucho que intentara contenerse. Sus palabras actuaron como leña al fuego, el Mangekyo Sharingan de Izumi ya estaba rugiendo. Menos mal que no había miradas indiscretas alrededor. Inabi y Tekka, derrotados, finalmente se rindieron. Conocían mejor sus genes, cuando un Uchiha se propone algo, lo hace, sin importar el caso. «Creo que tienes un plan», preguntó Inabi, con vacilación. Sukuna sonrió ante esto. Hora de cocinar. Capítulo 50, Plan de invasión. ¿Qué? ¡Qué locura!, gritó Inabi desde su sitio. «¿Qué, viejo asustado? Y yo que pensaba que los Uchiha nacían un poco locos». «¿Dónde está tu espíritu aventurero?», sonrió Sukuna tras su máscara. Otros quedaron desconcertados ante su loca idea. ¿Un ataque a la base raíz para eliminar a Danzo? Te dije que no es posible, mocoso. ¿Sabes cuántos shinobi de élite tiene Danzo en sus filas? Olvídalo, ¿sabes lo rápido que llegarían los Anbu y el mismísimo Hokage cuando estallara el alboroto? Tendremos a todos los Jonin de élite de la aldea, los poderes ocultos de otros clanes y al mismísimo Sarutobi Hiruzen respirándonos en la nuca si seguimos adelante con tu plan, reprendió Inabi. Su rostro ahora se puso rojo de ira. Ni a Tekka ni a Izumi les gustó este plan, sus expresiones lo dejaron claro. Te digo que no pasará. Sí, Root es poderoso y tiene una base profunda. Sin embargo, sé con certeza que Danzo se está quedando sin recursos, respondió Sukuna, aún con su tono sereno pero ligeramente alegre. Otros no parecían convencidos. TCH. Bien, escucha. Lo sé con certeza porque soy la razón. La razón por la que sé con certeza que los altos mandos de Konoha están involucrados en la caída de tu clan es porque vi a miembros de raíces anoche, lo dijo finalmente, provocando que Izumi jadeara y que Tekka abriera los ojos de par en par. Sin embargo, Inabi parecía saberlo ya, lo sospechaba. Eso no significaba que la furia del hombre de mediana edad fuera menor que la de los demás. De hecho, su puño cerrado y sus nudillos blancos indicaban que sería el primero en mearse sobre el cadáver de Danzo si tuviera la oportunidad. Pero ahora mismo, él era el único que podía dirigir a todo el clan Uchiha. Los demás eran demasiado jóvenes o demasiado viejos, carecían de poder significativo o perspicacia política. No podía arriesgarse. No puedo asegurar si Danzo le ordenó a Itachi hacer lo que hizo, pero el bastardo sabía perfectamente lo que iba a pasar. De lo contrario, ¿cómo es que tantos de sus miembros de la raíz estaban allí? ¿Te importa pensar en lo que estaban haciendo? Supongo que ya lo sabes, insinuó Sukuna, y solo obtuvo silencio a cambio. Muchos de los cadáveres que encontramos carecían de Sharingan, dijo Inabi, tras una larga pausa, mientras la gravedad de la situación finalmente se apoderaba de los demás. Ese cabrón. Tekka casi explotó. Sukuna casi pensó que este hombre podría desbloquear su Mangekyo ahora mismo. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Izumi también parecía enojado. Muy enojado. Tras una breve pausa, Sukuna continuó, sé con certeza que a Danzo le falta personal porque maté a todos esos miembros de la raíz. Y dado que Danzo debe haber tendido una trampa usando a esa pequeña Kiyomi como cebo, déjenme decirles ahora mismo, este es el mejor momento para atacar a ese anciano cuando tiene la pierna rota. Dijo Sukuna apasionadamente, asegurándose de que no hubiera vacilación en su voz. Él mismo iría aunque esta gente no estuviera de acuerdo. La razón era simple, no tendría mejor oportunidad que esta. Ese viejo le tiene pánico a la muerte. Después de lo que le hice la última vez, dudo que se atreva a hacer nada. Lo que significa que tiene que estar en su guarida. Sukuna murmuró para sí mismo mientras reflexionaba sobre la situación. No entendía por qué de repente Danzo atacaba a los Uchiha de la aldea. Sarutobi lo reprendería por ello, ¿verdad? Entonces, ¿por qué atacar a niños, nada menos? Solo podría haber una razón. Codicia. La única razón por la que Sukuna veía a Danzo haciendo esto era porque necesitaba algo.
algo desesperadamente. Y ese algo tenía que ser el Mangekyo de Izumi. No sabía cómo, pero de alguna manera ese viejo halcón de guerra descubrió que alguien había desbloqueado un Mangekyo en el clan Uchiha. La mejor suposición de Sukuna fue que fue de esa misión donde Izumi y los demás fueron atacados, y Danzo de alguna manera conectó los puntos. Al ver que se llevó a Kiyomi, alguien cercano a Izumi nada menos, incluso podría estar apuntando específicamente a Izumi. Y si ese es el caso, si sabe que se enfrentará a un usuario de Mangekyo, entonces la trampa que prepararía no sería ordinaria. Enviaría a su mejor personal para capturar el Mangekyo de Izumi. Es decir, en ese preciso instante, Danzo se encontraba en su estado más vulnerable. Que se jodan los Uchiha, si no actúan, lo haré yo mismo. Sukuna no iba a dejar escapar esta oportunidad. ¿Qué pasa con Kiyomi?, preguntó Izumi de nuevo. Estaba enfadada con Danzo, sí, pero no quería nada más que salvar a Kiyomi. Estoy seguro de que también estaría en la base raíz. Sin embargo, para que quede claro, iré a echar un vistazo. Sukuna se encogió de hombros. Aunque no era tan indiferente a la seguridad de Kiyomi como lo hacía parecer, tenía razones para creer que Kiyomi probablemente ni siquiera estaría donde le dijeron a Sasuke que la habían llevado. Esta era su confianza en Danzo y sus métodos despiadados. Iré contigo, anunció Izumi de inmediato. No era ella quien lo pedía, sino quien se lo contaba a todos. Nadie podía detenerla. No, solo me retrasarás. Sin mencionar que, como Danzo tomó este camino, definitivamente nos está esperando. Los está atrayendo a todos. No veo ninguna razón aparte de que sabía que uno de ustedes poseía el Mangekyo. Probablemente ató cabos después de que su shinobi de la raíz desapareciera en el bosque, dijo Sukuna, ignorando la mirada fulminante de Izumi. Inabi y Tekka ya presentían que así era. Apretaron los dientes con más fuerza. Y como tomó a Kiyomi como rehén, probablemente descubrió que fuiste tú quien desbloqueó el Mangekyo. Te tiene en la mira. Sukuna señaló a Izumi, y la chica se mordió el labio con fuerza. Frustrado y francamente asesino en este momento. ¿Qué sugieres? Frustrada como estaba, contuvo la ira y preguntó con voz grave. Como ya sabes, puedo ir a casi cualquier lugar sin problemas. Déjame averiguar su verdadera ubicación. Solo entonces actuaremos. Si está en la trampa, no me sería imposible traerla de vuelta yo mismo. Aunque dudo que esté allí. Lo más probable es que esté cautiva en la base raíz. Y si ese es el caso, entonces seguiremos mi plan. No solo podemos salvarla, sino que también eliminaremos la amenaza de Danzo de una vez por todas, respondió Sukuna con plena confianza y un tono serio. Izumi no dijo nada por el momento. No le gustaba el plan y quería ir ella misma. Sin embargo, las advertencias de Inabi también estaban ahí. Tanto Inabi como Tekka tuvieron que tomar la decisión. De acuerdo, seguiremos tu plan, dijo finalmente Inabi tras una larga pausa. No le quedaba otra opción que creerle a este desconocido. Fresco. Base de la raíz. En lo profundo de la base Root, tenuemente iluminada, el aire era frío y quieto. El pesado sonido de pasos resonó en los pasillos de piedra mientras dos agentes enmascarados llevaban a Kiyomi inconsciente a la cámara principal. Se detuvieron ante Danzo Chimura, sentado ante un escritorio bajo lleno de documentos y pergaminos sellados. Colóquenla aquí, ordenó Danzo sin levantar la vista. Los agentes obedecieron, tendiendo a Kiyomi en el suelo antes de volver a esconderse entre las sombras. El único ojo visible de Danzo se dirigió hacia ella, estudiando su rostro un largo instante antes de volver a los archivos abiertos que tenía delante. Eran los registros de 3 objetivos Uchiha, Izumi, Tekka e Inabi, recopilados tras la fallida misión para eliminarlos. Cada detalle de sus vidas estaba escrito con una caligrafía pulcra y precisa. HMPH. Tekka e Inabi, murmuró Danzo para sí mismo. Leales, hábiles, pero ninguno de los dos muestra las condiciones adecuadas. Hojeó las páginas rápidamente, sin interés, hasta que su mano se detuvo sobre el expediente de Izumi. Esta vez leyó despacio.
Fecha de nacimiento, expedientes académicos, evaluaciones de entrenamiento, incluso notas personales. Entrecerró los ojos ante un detalle aparentemente insignificante. Se sabe que Izumi Uchiha es cercano a Itachi Uchiha. Mundano para la mayoría, pero valioso para mí, murmuró Danzo. El Sharingan requiere una angustia mental extrema para evolucionar. Los vínculos emocionales son la clave, y los vínculos emocionales pueden romperse. Golpeó la página con un dedo. Izumi Uchiha. Tiene que ser ella. Su perfil sugiere que tiene potencial para el Mangekyo. Su mirada se desvió hacia la figura inmóvil de Kiyomi. Esta chica era su forma de apoderarse del Mangekyo de Izumi. Cerrando el expediente, el tono de Danzo se endureció. Caerá voluntariamente en la trampa que le he preparado. Danzo señaló la figura inconsciente de Kiyomi. Al fin y al cabo, así eran los Uchiha. Hizo una señal a los agentes de Ruth, asegúrenla. Asegúrense de que esté ilesa, por ahora. Y reúnan a nuestros mejores hombres. Esta vez no quiero errores. Las figuras enmascaradas hicieron una reverencia y se dispusieron a obedecer. Danzo permaneció sentado, calculando mentalmente los pasos a seguir.